que nosotros observamos en la ciudad toda una serie de cambios que nos llaman la atención. Imágenes, murales, grafitis, bares que tienen otras estéticas, un sinnúmero de cervecería, barrios que se ponen de moda, nuevas ofertas de los negocios, alimentos orgánicos, más viveros, en fin, toda una serie de transformaciones urbanas y cambios también en el modo en cómo se difunden emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Espacios de coworking, espacios para guardar las bicicletas, es decir, como que todo eso alude a un cambio cultural. Y eso es lo que nosotros queremos pensar desde las ciencias sociales, qué significa este nuevo cambio cultural. Se le empezó a dar mucha importancia en términos urbanos, ¿no? Porque bueno, se venía observando que la ciudad de Buenos Aires tiene muchos contrastes en términos de desarrollo social y cultural y económico. Entonces se pensó en la creación de los distritos creativos en relación a distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires como un modo de promover el desarrollo urbano. En la zona de Chacarita se transformó bastante, se transformó de una manera muy intensa en términos de emprendimientos inmobiliarios, el impacto que tuvo la instalación de las productoras, muchos espacios de consumo. Claramente se puede observar que se configuró, por ejemplo, en el barrio de Palermo, esta cuestión que Scott define como campo creativo, digamos un espacio en el cual se alojan esta diversidad de emprendedores y emprendedoras de carácter creativo, confluyendo en un espacio que los aloja, que les da lugar, que los acompaña con determinados beneficios, ¿sí? Dentro de la ciudad. Hubo todo un crecimiento y un despliegue en relación a eso y siempre apelando a esta diversidad de formas, diversidad de modos de construir, generando transformación, ¿sí? Un poco la creatividad o el trabajo creativo también apela a eso, a un modo de transformar. La ciudad de algún modo aloja, ¿sí? Y permite determinadas o beneficia, ¿sí? estos trabajadores, ¿sí? Con determinadas cuestiones, y a su vez ellos ofrecen y despliegan todas estas actividades con las cuales también la ciudad se nutre, ¿sí? La ciudad, digamos, los ciudadanos, el público en general se nutre de esta diversidad de actividades y de prácticas y de creaciones múltiples que se vienen gestando. No tuvo el mismo éxito lo que se pretendió hacer en la zona sur, que siempre se dijo, digamos, que había como mucho contraste entre el norte y el sur de la ciudad, pero bueno, hubo toda una serie de intervenciones del gobierno de la ciudad, de intervenciones en centros históricos que por ahí algunos habían sido abandonados o no tenían un destino muy claro, se convirtieron en centros culturales. Y todas fueron intenciones de generar alguna modificación urbana, pero como sabemos, y como ya se ha comprobado en otros lugares, lo mismo en Río de Janeiro, ya mismo en Nueva York y demás, no provoca una transformación social ese tipo de intervenciones. O sea, se generan más bien islas, ¿no? Islas de desarrollo, pero no de un desarrollo integrado, y más bien generan expulsión, generan exclusión, estratificación, ¿no? Como que más bien genera problemas, ¿no? No integración social. Toda esta transformación, digamos, en la relación economía y desarrollo, también ha tenido impacto en el mundo del saber. Y es así como ya hace algunos años empezamos a observar la generación de nuevas carreras, ¿no? Apareció todo el auge de la carrera de comunicación ya hace un tiempo, en los años 80, y después todas las carreras que tienen que ver con diseño y más recientemente con gestión cultural. Antes no se pensaba la cultura como trabajo, ni al artista como un trabajador,
Y ha empezado a aparecer todo un conjunto de investigaciones y de reflexiones teóricas acerca del trabajo cultural, qué es trabajo cultural en la sociedad capitalista. Y bueno, ahí tenemos un libro emblemático de Toby Miller, que es un sociólogo inglés, que reflexiona sobre esta cuestión de las industrias creativas y de pensar las industrias creativas como una nueva forma del trabajo cultural. En el año 2019 realizamos una encuesta online a 147 personas que realizaban trabajo creativo o cultural. Nuestro primer objetivo fue entender quiénes y cómo son. Encontramos que más de la mitad poseen estudios superiores completos y en promedio tienen cerca de 36 años. En términos generales, la mayoría encuentra alguna relación, al menos parcial, entre su actividad creativa y sus estudios formales, pero solo el 35% considera que se relaciona completamente, mientras que el 44% solo percibe un vínculo parcial. En línea con esto, 7 de cada 10 realizaron formaciones específicas focalizadas hacia su actividad creativa, principalmente cursos o talleres no formales. En promedio, realizaron casi 2 tipos de formaciones focalizadas. Luego, les preguntamos acerca de las características de sus emprendimientos y su trabajo diario. Cuando les pedimos que describieran su actividad con sus propias palabras, lo que notamos fue una gran diversidad y atomización. Las definiciones fueron múltiples. Es que sus tareas son múltiples y diversas, ellos mismos así lo entienden. 7 de cada 10 fueron los creadores o inventores de la idea. La mayoría describe su actividad como creativa. Cuando les preguntamos las gestiones que realizan, encontramos que en promedio realizan más de 2 gestiones, siendo el armado de proyectos la principal, que realizan 8 de cada 10. El trabajo creativo se muestra como una tarea constante que para 8 de cada 10 requiere que todo el tiempo se realicen acciones creativas para que no decaiga. Sin embargo, en proporción, su rutina diaria tiene solo un 39% de trabajo creativo versus un 61% de trabajo rutinario. 8 de cada 10 percibe ingresos por la actividad creativa que realiza. Sin embargo, la mitad de ellos declara que este tipo de ingresos son irregulares. En línea con esto, el 60% complementa su actividad con otros trabajos que generan ingresos económicos, pero que no se vinculan con esta actividad creativa. ¿Qué impacto tiene que haya un porcentaje creciente de personas que se dedican a actividades creativas, ¿no? Tanto en la ciudad como en los estilos de vida, en la forma de habitar los espacios, cómo relacionarse, qué nuevas subjetividades se construyen, ¿no? Hay como una historia del emprendedor cultural, del gestor cultural, del intermediario cultural, como ya lo llamaba Daniel Bell, cuando hace referencia al debilitamiento de la burguesía en el siglo XX como definidora de modelos sociales, de estilos de vida, y hace referencia al peso creciente de la cultura de masas, los artistas, los intelectuales, las universidades, el éxito que tiene esto que Boltanski y Chapelo dan a llamar el nuevo espíritu del capitalismo, donde dicen que el estilo del artista es el estilo como dominante en la sociedad capitalista actual, ¿no? Y esta figura del intermediario cultural se reactualiza en el mundo de las industrias creativas de las plataformas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las industrias creativas en esto que se llama el capitalismo de plataformas, ¿no? ¿Cómo intervienen ahí los curadores? ¿Hay curadores? ¿Qué es el algoritmo de Netflix, por ejemplo? ¿Quién está detrás ahí interviniendo en lo que nos gusta y lo que decidimos finalmente ver, ¿no? Esta nueva circulación de los bienes culturales, el modo como llegamos a eso, cómo repensar, digamos, la clásica teoría del gusto de Bourdieu
ahora en este mundo de los algoritmos y del Big Data, ¿no? Sigue interviniendo la clase social o las variables clásicas de la sociología como edad, sexo, nivel socioeconómico en la definición del gusto, o el algoritmo está por encima de eso, o en todo caso, ¿cómo se relacionan esas variables clásicas con el algoritmo de las plataformas? Una de las cuestiones teóricas que me parece a mí que es fundamental a la hora de tratar de pensar los estilos de vida tiene que ver con la noción de consumos alternativos, ¿sí? En general, bueno, hay una amplia y profusa bibliografía asociada con la sociedad de consumo y fundamentalmente con la cultura de consumo a partir de los años 90, pero uno de los datos más importantes y más significativos es que a partir de los años 90 se empieza a dar la emergencia, fundamentalmente en los países centrales, es decir, en los países del primer mundo, de la aparición de determinado tipo de pautas de consumo alternativos. Entonces, de alguna manera, un poco para enmarcar el proyecto y para enmarcar fundamentalmente la encuesta, habría que tomar en consideración a qué nos referimos con consumos alternativos. En primer lugar, estos consumos alternativos, como dijimos anteriormente, surgen a partir de los años 90 en los países centrales y se asocian básicamente con dos procesos que son sumamente importantes y significativos. En primer lugar, lo que podríamos nosotros denominar como el subconsumo voluntario entre sectores acomodados. Cuando decimos subconsumo voluntario estamos diciendo de sectores que podrían tener niveles de consumo más elevados, pero por alguna decisión deciden de alguna manera frenar esos niveles de consumo. Y en algún punto ese cambio vinculado con el subconsumo voluntario señala un rechazo quizás a los viejos paradigmas del consumo conspicuo, esto es, del consumo de ostentación, tal como existía, podríamos decir, en el siglo anterior, sino también, de alguna manera, el predominio de una economía de la experiencia y también la aparición de valores postmaterialistas. Cuando hablamos de valores postmaterialistas, estamos hablando de valores universales, vinculados fundamentalmente con la política, pero que empiezan a estar de alguna u otra manera asociados con el consumo. Esta es la primera tendencia que podemos observar a partir de los años 90. Y la segunda tendencia es una tendencia que también ha sido visualizada y por lo tanto percibida por algunos de los teóricos más importantes de los estudios culturales latinoamericanos, como por ejemplo García Canclini, en la desaparición de la distancia entre el ciudadano y el consumidor, algo que también se produce a partir de los años 90 y que de alguna manera significa algo así como una suerte de crítica inmanente al consumismo. Es decir, se empieza a pensar el consumo como una forma de crítica, de separación y por lo tanto también de denuncia de las formas de consumo más bien mainstream o más bien consolidadas. En ese sentido, entonces, podemos señalar que con esta segunda tendencia está muy vinculado con la expansión del consumo verde, ¿sí?, el consumo ético y fundamentalmente una cada vez más presente revisión y cuestionamiento sobre las consecuencias personales y medioambientales del fast food, es decir, de la comida rápida, y también del fast fashion, es decir, de la moda rápida, de la obsolescencia acelerada. Sharon Rowan, un gestor cultural inglés, hizo una muy interesante disquisición acerca de qué hablábamos cuando hablábamos de cultura en el siglo XIX y en el siglo XX hasta los años 90 y qué quiere decir creativo en esta nueva concepción de la cultura y el desarrollo. Y él ahí hacía referencia a que en el siglo XIX y principios del XX la cultura tenía un sentido como más pedagógico, ¿no? Los museos se habían armado con una idea como de educar a los nuevos ciudadanos y esto empieza a cambiar, ¿no? A partir de esa asociación entre cultura y economía, cultura y desarrollo, es lo que está más vinculado con las industrias creativas. Y ahí aparece esta figura sobre el emprendedor cultural, ¿no? Donde es el artista, pero muchas veces el artista también es un gestor cultural. Como que la cultura necesita que alguien intervenga en su organización. O sea, este mundo de los excesos. Se producen muchísimos bienes muy diversos y alguien tiene que intervenir para organizarlos, para generar algún sentido.
Y ahora lo que empieza a primar en los bienes, en todo tipo de bien, tanto bienes materiales, bienes de la vida doméstica, como bienes también culturales estrictamente, es el diseño, o sea, es la imagen que uno se construye del bien. Y ahí es donde también la publicidad, el marketing y toda esa representación que se hace de los bienes es lo que hace al consumo y a que surjan como expertos. Cuando hablamos de lo creativo, el concepto mismo de creatividad no es un término que podemos definir en una sola palabra, por así decir, sino que abarca diferentes concepciones, diferentes acepciones, y tiene que ver con resolver de diferentes formas un problema o darle solución desde cuestiones novedosas o desde la novedad. Hay una idea de salir de la rutina o salir de lo esperado, generar algo distinto, algo disruptivo, algo nuevo, que tiene que ver con plasmar desde lo subjetivo y también desde lo colectivo diferentes formas de resolver cuestiones. Es interesante hablar del carácter colectivo que se dan en estos emprendedores y emprendedoras, muy también vinculado a la cuestión de las nuevas tecnologías y demás, que se dio también en las últimas décadas. Terminan construyendo también un resultado producto de una comunicación y producto de una puesta en juego colectiva. Eso tiene que ver con estos tiempos y también con cómo se van dando y se va construyendo esto que hablamos de digamos, cómo se plasman los emprendimientos creativos hoy en día en la trama social.